Me quedé de brazos cruzados y dejé que mi esposa casi matara a nuestro hijo. Me alegré de que lo hiciera. Bueno, les advierto que este es larguísimo. Disculpen, pero es muy difícil para mí y llevo muchos años cargándolo. Por consejo de mi terapeuta, lo escribí todo para intentar aclarar mis sentimientos. Claro que no me aconsejó que lo publicara en Reddit, pero llevo mucho tiempo lidiando con esto y necesito escuchar la opinión de los demás. Sigo sin tener ni idea de cómo me siento al respecto, incluso después de todos estos años, pero lo someteré al juicio de todos. Sé que hice mal en algunas cosas, probablemente en muchas. Intenté hacerlo lo mejor que pude. Mi hijo estaba muy preocupado. Muy preocupado. Si han visto la película Tenemos que hablar de Kevin, les ayudará mucho a entender de qué hablo, porque juro por Dios que cuando la vi pensé que estaba viendo un documental de mi vida. Sentí que el guionista debía tener cámaras escondidas en mi maldita casa, así de preciso era. La única diferencia es que en la película, el niño se muestra normal ante su padre y solo revela su verdadera naturaleza a su madre. Con mi hijo no tenía esa máscara. Su comportamiento desquiciado era igual con todos. Desde el día en que nació, mi hijo simplemente salió mal. Fue planeado, mi esposa y yo intentamos embarazarnos y estábamos eufóricos cuando nació. Era deseado y amado. Lo colmamos de cariño y realmente intentamos darle una infancia feliz. Pero desde el día que lo trajimos a casa del hospital, fue miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin parar, lloró hasta quedarse sin voz y siguió llorando, se le veía la carita arrugada y sin emitir ningún sonido, totalmente ronco. Había momentos en que literalmente lloraba dormido, nunca he visto ni oído hablar de ningún otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos a médicos, especialistas, intentamos cambiar su dieta, lo abrazamos, lo mecimos, le pusimos juguetes, lo envolvimos, música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de rechinamiento, un infierno sin dormir. Una vez que superó la etapa del llanto, pensamos que ya habíamos salido del atolladero. Pero pronto se hizo evidente que, por alguna razón desconocida, simplemente estaba enojado por estar vivo. Nunca vi a ese niño sonreír genuinamente y con alegría durante el tiempo que lo conocí. Lo vi sonreír con una sonrisa maliciosa y horrible muchas veces, disfrutando perversamente de causar dolor, sufrimiento o romper una regla, pero una sonrisa de verdadero placer por algo agradable. No, nunca. Ni una sola vez. No le interesaba nada positivo, lo impulsaba el odio, y todo lo que hacía se encaminaba hacia él. Tan pronto como aprendió a caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper cualquier cosa que se le cruzara en el camino, la destrozaba, la masticaba, la tiraba al inodoro, lo que fuera. Después de un tiempo, aprendió a quitarse el pañal y disfrutaba mucho cagando y meando donde pudiera. Después de un tiempo, descubrió que podía esconderlo y empezó a mear y cagar en lugares que no encontrábamos de inmediato, machacándolo en las alfombras, lo que dificultaba aún más la limpieza y hacía que la casa apestara. Cuando creció, entre los 9 y los 15 años, meaba y cagaba en nuestra cama, hasta que le pusimos un candado a la puerta y ya no podía entrar, entonces simplemente cagaba en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio y nunca la superó. Intentaré explicarlo rápidamente, ya que podría hablar de esto durante días, pero a medida que crecía, se volvió cada vez más incontrolable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacerle algo. Lo echaron de la escuela 2 veces antes de cumplir los 9 años, luego lo dejaron entrar de nuevo y luego lo echaron definitivamente. Tuvo que cambiar de escuela. En la siguiente, lo pusieron en una clase especial que lo mantenía alejado de los demás estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta y un candado en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para arañar las paredes y los muebles o para perseguir a la gente. A los 10 años, me dio una buena puñalada en la cadera y el trasero, todavía tengo las cicatrices. A medida que crecía, se volvió más oscuro. Empezó a prender fuego a cosas y a torturar animales locales. Había un perro callejero que rondaba el parque cerca de nuestra casa. Mi hijo lo cegó de un ojo con un tenedor de barbacoa. Mojaba colas de gato en gasolina y les prendía fuego.
Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y feroz que vivía en nuestra casa. No podíamos hacer nada con él. Aprovecho para adelantarme al tsunami de mensajes. Sí, teníamos al chico en terapia, carajo. Iba a un psiquiatra 2 veces por semana y le recetaron quién sabe cuántos medicamentos diferentes a lo largo de los años. Nada funcionaba. La terapia no funcionaba. Los medicamentos no funcionaban. Nada funcionaba. Era como una nube venenosa de odio y furia que atacaba a todo lo que estaba a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa se embarazó de nuevo. No puedo expresar lo diferente que fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado y realmente no sabíamos qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla interminable durante 16 años, y no podíamos aceptar la idea de empezar de nuevo desde el principio. Hablamos mucho sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero el acceso al aborto no era tan fácil en aquel entonces como lo es ahora, y mi esposa estaba totalmente en contra. Hablamos de muchas opciones. Al final, decidimos que mi esposa tendría el bebé y, si resultaba malo, lo daríamos en adopción. Sabíamos que no podíamos volver a hacerlo con otro niño como nuestro hijo. ¿Tuvimos una hija? ¿Era normal? De repente, vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo este tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido el mismo. Se reía de todo. Amamantaba sin morder, aún no tenía dientes, pero se notaba que solo intentaba comer, no arrancarle el pecho a su madre. Después de 4 meses, dormía toda la noche. ¿Era feliz? ¿Era normal? No puedo describir el alivio y la felicidad que sentimos, no tengo palabras para describirlo. Creo que fue aquí donde empecé a distanciarme de mi hijo. Hasta entonces, a pesar de todos mis errores, siempre había intentado hacer lo mejor para él, estoy convencido de ello. Intenté ayudarlo, amarlo y cuidarlo, de verdad lo intenté. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo, instintivamente, nos volcamos hacia ella. Se convirtió en nuestro centro de atención, no por malicia, sino simplemente porque era mucho más fácil. Era tan feliz y dulce, cada momento que pasábamos con ella era mágico. Entiendo que estuvo mal, pero, sinceramente, no pudimos evitarlo. No tengo una mejor explicación. A mi hijo le importaba un bledo que mi esposa estuviera embarazada, la verdad es que no sé si lo entendía, pero cuando trajimos a nuestra hija a casa empezó a portarse aún más mal. No lo creía posible, pero lo llevó a otro nivel. Por aquel entonces tenía 17 años y nos peleábamos a gritos a diario. Normalmente, después de pelear, salía hecho una furia de casa y desaparecía durante horas, o volvía a la mañana siguiente. Era un alivio. Empecé a esperar con ilusión nuestras peleas porque lo alejaban de nosotros un rato. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo prácticamente se había esfumado, nuestras únicas interacciones reales eran los gritos. Mi esposa era aún peor con él, simplemente no le quedaba nada. Para entonces, si nuestro hijo entraba en la misma habitación que ella, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y empezaba a gritar fuera de mí. Fuera de aquí, hasta que se iba. Empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tengo ni idea de qué hacía por ahí, pero estábamos felices de que no nos lo impusieran. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, invertimos mucho en cerraduras en casa. Todas las puertas interiores, baratas y delgadas, fueron reemplazadas por puertas de madera gruesas y resistentes a las patadas, con cerraduras con llave, de las cuales mi esposa y yo llevábamos llaves. Sé que suena exagerado, pero las cerraduras y las puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado para crear espacios seguros para él. Y, de nuevo, antes de que me inunden de mensajes, no encerraba a mi hijo en habitaciones como si fuera un prisionero. Él tenía vía libre en la casa y podía entrar y salir a su antojo. Mi esposa y yo nos encerrábamos en habitaciones para protegernos de él, si acaso, éramos nosotros los prisioneros de nuestra propia casa. Ese día, me peleé con mi hijo por la mañana y salió de casa hecho una furia. Mi esposa y yo estábamos disfrutando de la tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestra habitación. Y entonces mi hija empezó a llorar.
Cualquier padre con hijos pequeños puede decirlo, uno se acostumbra al llanto de su hijo y, con el tiempo, se da cuenta de lo que necesita. Llora de forma diferente si tiene hambre, si necesita que lo cambien, o si simplemente está inquieto y quiere que lo cojan en brazos. Los bebés se comunican bastante bien antes de hablar. Este llanto no era nada de eso. Era de terror. En cuanto lo oímos, mi esposa y yo nos levantamos de las sillas y corrimos a la habitación. La puerta estaba cerrada, por supuesto, y nos llevó unos segundos conseguir la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow, y el muy cabrón se había subido por la ventana para llegar a ella. Estaba de pie junto a su cuna con un cuchillo de carne en la mano. No tengo ni idea de dónde lo sacó, no era uno de los nuestros. Controlábamos nuestros cuchillos con mucho cuidado y siempre los guardábamos en cajones cerrados. Creo que lo robó de la casa de algún vecino. Ya le había roto la piel 2 veces, una en la zona del vientre y otra en el brazo. Podía ver sangre corriendo. Cuando entré en la habitación, le estaba pasando el dorso del cuchillo por la cara, sin cortar, casi haciéndole cosquillas, provocándola mientras ella gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de darme cuenta, ya me estaba moviendo, corriendo para interponerme entre ellos. No lo pensé, simplemente me moví instintivamente. Aún así, mi esposa llegó más rápido, fue como una película en avance rápido, llegó hasta nuestro hijo y le apartó la mano de un golpe, lanzando el cuchillo al otro lado de la habitación y luego lo empujó con todo el peso de su cuerpo, tan fuerte que salió volando de la cuna y rebotó en la pared. Levanté a mi hija y la sostuve mientras mi esposa nos vigilaba. Podía verla temblar, casi convulsionando. Puedo recordar el olor de la habitación, el sonido de mi hija gritando y lamentándose. La mirada en el rostro de mi hijo mientras estaba allí de pie. Simplemente nada. Inexpresivo, muerto, no había nada en sus ojos, ninguna emoción. Me pareció un extraterrestre. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haber extendido la mano y detenerla, pero no lo hice. Ella dio otro paso adelante, muy cerca de él. Podría haberla detenido de nuevo. Pero no lo hice. Esperó, mirándolo sin moverse, unos 3 o 5 segundos. Y luego le dio un puñetazo en la cara. Hasta ahora, puede que se hayan imaginado a mi esposa como una mujer típica, de complexión pequeña, delicada y delicada. No es así. Mi esposa sí tiene una complexión pequeña, pero no es delicada ni delicada, y nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. Las MMA no existían en aquel entonces, pero el karate y el boxeo eran populares en aquellos tiempos, y mi esposa era una aficionada muy talentosa. Pesaba unos 60 kilos, tenía mucha musculatura y sabía golpear. Yo le llevaba 32 kilos por aquel entonces, y no dudo de que en una pelea real entre ella y yo podría haberme machacado. Ninguno de los dos habíamos puesto la mano encima de nuestro hijo con ira, pero algo se quebró en su interior ese día, y todos los años de ira, dolor, pena y frustración salieron a borbotones. Cuando ella lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás y empezó a sangrar por la nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con expresión de asombro, como si no supiera cómo procesar lo que acababa de pasar. Ella esperó un segundo más. Y entonces lo golpeó de nuevo. Podría haberla detenido. Podría haberla sacado a rastras de la habitación, llevármela, calmarla. No lo hice. Me quedé allí de pie, observando cómo ella empezaba a golpearlo sistemáticamente hasta convertirlo en pulpa. Cada vez que él cubría una parte con las manos, ella le disparaba a otra parte, cuerpo, cabeza, una y otra vez. Él empezó a gritar, a chillar, a pedirle a gritos que parara. Fue la reacción más genuina que le había visto en toda su vida. Pero ella no se detenía. La vi intensificar los golpes, golpear más fuerte, más rápido, trabándolo como un saco de boxeo. Él intentó golpearla y ella se zafó de él fácilmente. Estaba en piloto automático, hundiéndose en su entrenamiento. Me quedé allí de pie, observando durante 1 minuto. Luego les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina y la bañé en el fregadero. Descubrí que la había cortado por 3ª vez en la planta del pie. Todas las heridas eran superficiales.
La limpié y la sostuve hasta que se calmó. Le puse polisporina y curitas en las heridas. En nuestra habitación, oía a mi hijo gritar, insultar a mi esposa, decirle que le cortaría la cabeza y se la follaría. Después de un rato, ya no lo oí decir nada, ni siquiera gritar. Supuse que lo habían noqueado. Pero aún podía oírla golpeándolo. Eso duró mucho tiempo. Lo suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Me senté a la mesa de la cocina esperando a que terminara. Finalmente salió y se sentó frente a mí. Tenía las manos hinchadas y rojas. Tenía la cara y los brazos salpicados de sangre. Su pecho subía y bajaba. Nos miramos fijamente sin decir nada. Después de un rato le pregunté, ¿está muerto? Me miró y respondió, ojalá que sí. Asentí. Eso fue todo lo que pude decir. Entendí perfectamente cómo se sentía. Sentí lo mismo. No sabía qué hacer, así que nos sentamos allí esperando en silencio. Finalmente, mi esposa comenzó a llorar y fue a ducharse. Me quedé donde estaba, sosteniendo a nuestra hija. Después de un buen rato, oí gemidos y sollozos provenientes de nuestra habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Entré para ver qué tan mal estaba, y era bastante malo. Nunca había visto una paliza tan despiadada a nadie, ni antes ni después. Estaba tirado en el suelo, revolcándose con la cara ensangrentada, sobre un charco de vómito. Tenía la nariz aplastada, los ojos completamente hinchados y cerrados, y ya empezaban a ponerse negros. Vi que tenía un par de dedos doblados en ángulos extraños y se había orinado en los pantalones. Creo que le faltaban dientes, pero no vi ninguno en el suelo ni dentro de la boca, tenía los labios hinchados. Después de hablar con mi esposa, ahora sé que le había golpeado sistemáticamente todo el cuerpo, centrándose sobre todo en las piernas. Ella me dijo que le dio patadas en la ingle repetidamente hasta que se le cansaron las piernas, y que siguió golpeándole el cuerpo mucho después de que se desmayara. Cuando mi esposa salió de la ducha, yo seguía sin saber qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía, a una ambulancia o llevarlo yo mismo al hospital. La verdad es que no tenía ni idea de qué hacer. Después de un tiempo, me di cuenta de que ya no me importaba lo que le pasara, y decidimos dejarlo vivir o morir solo. Había una suite para suegros en el sótano que nunca habíamos usado, y mi esposa, mi hija y yo nos mudamos allí. Simplemente le cedimos el piso de arriba a mi hijo y cerramos todo con llave, separando nuestras vidas por completo. Había mucha comida en los armarios de arriba, suficiente para un par de semanas o más. Él tenía un baño y habitaciones. Teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocina y una entrada independiente, así que dejamos de subir. Simplemente decidimos que ya no queríamos a nadie más. Pensé que dejaríamos que se le acabara la comida y veríamos qué pasaba. Durante la semana siguiente, a veces lo oíamos moverse arriba. Creo que simplemente se pasaba la mayor parte del tiempo en cama recuperándose. Fui a trabajar, vigilando en alerta máxima por si me atacaba en la entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija. Nunca la perdimos de vista. Una noche lo oímos ponerse furioso, destrozando cosas y dando golpes. No respondimos. Sin embargo, nunca intentó bajar ni acercarse a nosotros. Creo que temía que si volvía a acercarse, mi esposa pudiera rematarlo. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos oído nada de arriba en varios días, así que me aventuré a subir a la planta principal de la casa. La casa quedó demolida y no había rastro de mi hijo. Se había ido. Tardaron meses en reparar los daños que había causado y dejar la planta baja como estaba. Había comida y mierda por todas las paredes, cristales rotos en el suelo y grandes agujeros en la pared de yeso. Había destrozado todo. Rompió el linóleo de un rincón de la cocina y vació un extintor de espuma entero en la sala. Me siento agradecida de que no quemara la casa con nosotros dentro. La verdad es que no sé por qué no lo hizo. El chico no tenía reparos en prender fuego a las cosas. Después de eso, viví con el miedo diario de que volviera, de que nos tendiera una emboscada de repente e intentara matarnos. Nos mudamos unos 3 años después y por fin dejé de temer que volviera, ya que no tenía ni idea de dónde estábamos. Por fin me sentí a salvo de él. Todo esto pasó hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, mi hija en el 88.
Ya soy mayor, cumpliré 70 este año, y mi esposa falleció de cáncer en 2016. Mi hija tiene 31 años, me mudé con ella y su esposo después de que mi esposa falleciera. Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando estaba tirado en el suelo de nuestra habitación, sangrando y destrozado. No he sabido nada de él desde que se fue, hace más de 30 años. No quiero saber nada de él. Siento mucha culpa por aquella época y muchos sentimientos encontrados. No lo golpeé, pero dejé que lo golpearan, y pensé que se lo merecía. Me alegré de que ocurriera. No intenté matarlo, pero me habría alegrado si hubiera muerto. Diré que espero que haya podido superar sus demonios y vivir una vida normal en algún lugar. Si no pudo hacerlo, si se quedó como estaba, espero de verdad que alguien lo haya matado. Cuando lo conocí, era un perro rabioso, y pase lo que pase, solo espero que no siga por ahí lastimando a nadie. Creo que maté a alguien accidentalmente. Entonces, cuando tenía 12 años, comencé a hablar con gente en Discord, y en ese momento era la única forma de hacer amigos porque no era muy querido en mi área, de todos modos. Conocí a este chico y me invitó a este chat grupal con, si mal no recuerdo, 8 personas incluyéndome a mí, de todos modos. Estábamos jugando a Roblox y esta chica seguía pidiéndole al administrador del grupo de conversación que me eliminara porque estaba hablando demasiado alto, apenas estaba hablando y cuando hablaba. Solo estaba hablando con las personas que conocía, que era una persona. Después de un tiempo ella comenzó a ponerme de los nervios porque seguía pidiendo a la gente que se eliminara, así que comencé a atacarla. Diciéndole que debería suicidarse y que a nadie le gustaba. Luego mi amiga me dijo que era conocida por cortarse y que ya estaba al borde del suicidio debido al abuso de su padre. Así que comencé a perseguirla con las cosas que sabía. Después de eso le envié un mensaje privado diciéndole que necesitaba suicidarse y que esperaba que su padre la golpeara esta noche. Después de eso terminé siendo bloqueado. Pasa una semana y no escucho nada de ella. Ya me siento mal porque sé que me excedí y quería hablar con ella. Pero cuando le preguntaba a la gente del centro de salud sobre ella, me decían que ni siquiera sabían dónde estaba y que no la habían visto afuera. Por cierto, todo el centro de salud, excepto yo, vivía en la misma ciudad. Y le preguntaba a mi amigo sobre ella y él decía que no había contestado su teléfono y que no había salido para nada desde el incidente. Pasaban las semanas y seguía sin saber nada de ella. En este punto me estoy poniendo paranoico porque empiezo a tener la sensación de que algo le pasó, pero nadie quería decirme nada. Y el hecho de que dejara de ir a la escuela por lo que me dijeron mis amigos y que también dejara de contestar todavía me hace pensar que se suicidó. Estuve en prisión durante 7 años. Vi a un hombre morir allí horriblemente. Hubo un tiempo en que fui una persona muy mala. Conducía borracho a los 22 años y atropellé a alguien, matándolo. Cumplí 7 años de cárcel por homicidio involuntario. No me enorgullezco de ello y es mi mayor vergüenza. Intento vivir cada día mejor y vivir de tal manera que pueda resarcirme de la vida que perdí. En prisión intenté aprovechar muchos de los programas. Aprendí a ser electricista, pero no era un buen lugar. Estuve en máxima seguridad los 2 primeros días, pero me trasladaron por buena conducta. Esa prisión de máxima seguridad fue el lugar más aterrador en el que he estado. La mayoría de los chicos cumplen condenas de más de 10 años por actos de extrema violencia y saben que van a morir allí, así que no tienen nada que perder. Me encerraron allí porque acabé con la vida de un hombre, y la prisión de mínima seguridad estaba llena en ese momento. Sobreviví simplemente manteniendo un perfil bajo y ocupándome de mis asuntos. Si veía que algo pasaba, me callaba. Conseguí que me asignaran la lavandería, que era uno de los mejores trabajos. Un día, aproximadamente un año después, iba cargando un montón de porquería sucia cuando entré en la lavandería y vi a un grupo de tipos sujetando a un tipo y apuñalándolo una y otra vez con navajas. Por desgracia, me oyeron y su líder se giró hacia mí y me miró con la navaja en la mano. Me preguntó con calma, ¿qué ves aquí? Miré a mi alrededor y dije, solo ropa sucia. Se me acercó, me miró fijamente a los ojos y me preguntó, ¿ves algo más?
Le dije, no, señor. Nada en absoluto. Asintió y dijo, entonces deberías irte. Di media vuelta y salí mientras el tipo seguía allí tirado, desangrándose y gorgoteando. Obviamente, los guardias me preguntaron, ya que estaba trabajando y encontraron a ese tipo muerto en mi área, justo fuera del alcance de la cámara. Les dije que no había visto nada. Se ofrecieron a presentar peticiones para que me redujeran la condena o incluso para que me liberaran de la máxima prisión. No me inmuté. Les dije que no había visto nada ni sabía nada. Sabía que no me trasladarían pronto y que si descubrían que era un soplón, probablemente me harían algo peor. Estaban furiosos porque sabían que tenía que saber algo, pero por suerte no me castigaron. Por suerte, al año siguiente me trasladaron a mínima seguridad por buen comportamiento y porque la máxima se llenaba. Allí todo era mucho más tranquilo, pero nunca le conté a nadie lo que vi ese día. Al final salí, conseguí trabajo y empecé a enderezar mi vida. Ahora estoy mejor, pero esa mierda sigue conmigo, aunque me atormenta más el hombre que maté. Me uní a Alcohólicos Anónimos y voy todas las semanas. Acabo de recibir mi chip de 5 años y he estado viendo mucho a un terapeuta. No creo que pueda enmendarlo nunca, pero ahora estoy intentando hacer algo bueno. Soy el responsable de la muerte de varias personas. Hace unos 4 años, trabajé como vendedor en la Darknet. Fue algo relativamente breve, simplemente lo hacía porque me daba pereza conseguir trabajo y en ese momento no quería conformarme con un horario de 9 a 5. Quería montar mi propio negocio y usar el dinero de la droga como punto de partida. Llevaba años consumiendo drogas, y además conocía mucha gente del mundo del narcotráfico, y finalmente empecé a traficar yo mismo. Sufro de mucha ansiedad, así que odiaba encontrarme con gente en los estacionamientos y, desde luego, no quería que nadie supiera dónde vivía. Fue entonces cuando leí sobre Silk Road y la captura de Ross Ulbricht. Me obsesioné con la idea, me obsesioné con aprender OPSEC, todo con el objetivo de usar mis contactos para abrir mi tienda. Bueno, después de un par de meses lo hice. Abrí mi tienda con 3 drogas, ketamina, metanfetamina y algo de marihuana que mi amigo conseguía baratísima. Todo iba bien durante unos meses, me robaron un par de miles en una estafa de salida, pero tenía unos $25,000 ahorrados en ese momento. Así que no me arruinó la vida como a algunos vendedores que conocía. Finalmente, conocí a un amigo local que venía al pueblo solo una vez por semana, pero tenía todo lo que quería. Mescalina, LSD, hongos, PCP, incluso, y fentanilo. En ese momento, la gente no cortaba la heroína con fentanilo. O sea, estoy seguro de que la gente lo hacía mucho, pero ya no era tan común. La gente simplemente consumía fentanilo. Y todavía lo hace. Ingresé todas mis direcciones en una hoja de cálculo de Excel junto con sus nombres, códigos postales, pedidos y la cantidad. En ese momento, vendía mescalina en polvo blanco. El fentanilo también era un polvo blanco, con una consistencia muy similar. En resumen, mi Excel falló, o yo fallé, y los pedidos de mescalina de unas 7 personas se procesaron como pedidos de fentanilo. Todos se fueron, no me di cuenta y seguí con lo mío unos días. Después de unos 5 días, alguien me contactó y me dijo que su amigo había muerto por mi mescalina. Inmediatamente llamé a la policía y fui a revisar mi historial de pedidos para calcular la cantidad de mescalina que me quedaba. Bueno, tenía unos 11 gramos más de lo que debía. Todavía no sé cómo pudo pasar. No era consumidor, pero definitivamente estaba colocado con DAPS. Fui a revisar mi registro de pedidos en el mercado para ver si alguien había finalizado su compra, y un par de ellos lo estaban, pero ninguno de un día específico. Ni siquiera la persona que me envió el mensaje. Nadie que hubiera comprado mescalina ese día había finalizado sus pedidos. El mercado en el que estaba también tenía una función para ver la última actividad de los usuarios, y ninguno había iniciado sesión en al menos 3 días. La mayoría. Desactivé mi cuenta de vendedor inmediatamente. Ni siquiera necesité confirmación, sabía lo que había pasado. Sabía que acababa de matar a varias personas. Vendí el resto de mis drogas, convertí mis bitcoins en efectivo y me mudé a otro sitio. No hablé con nadie durante semanas.
Encontré trabajo en un restaurante, viviendo en la ciudad que siempre quise. No he tocado drogas desde ese día. No he tenido nada que ver con esa vida desde entonces. Todavía pienso en ellos. Todas las noches. Guardé sus nombres y los busqué en Google unos días después. Pude encontrar información sobre 4 clientes que definitivamente murieron. Un cliente la compartió con un amigo. Ambos murieron. No sé por qué publico esto, principalmente porque no tengo a nadie a quien contárselo, e incluso si lo tuviera, no creo que pudiera. Paso mis días sobrio. Fichando al entrar al trabajo. Fichando al salir del trabajo. Volviendo a casa. Jugando videojuegos. Soy un completo recluso. La gente que solía conocer se ha distanciado enormemente y sé que es porque soy un cascarón de mi antiguo yo. No puedo evitarlo. ¿Podría siquiera contarle esto a un terapeuta? No siento que merezca estar vivo. ¿De verdad estoy vivo de todos modos? Ya ni siquiera lo sé. Tal vez esto me ayude a sentirme mejor. Si te ha gustado el video, me gustaría que me dejaras un like y te suscribieras, para saber si este tipo de videos les gustan. Nos vemos en una próxima ocasión de Confesiones de Reddit.